Vamos ahora a estudiar el perfil del socio y donante en España. Lo que vamos a ver ahora es un poco cuál es este perfil del socio y donante, sobre todo en lo que se refiere a las pequeñas donaciones o a los donantes habituales que suelen ofrecer cuotas de manera regular a través de domiciliación bancaria. Es muy importante estudiar este perfil porque esto nos va a permitir desarrollar campañas adaptadas a esta realidad del mercado, ¿vale? En este caso, todos los datos son bastante recientes, de entre 2017, 2018 y algunos datos más recientes, 2019, sobre los estudios que se han realizado en cuanto al perfil del donante en el mercado español. De los datos que se obtienen, sabemos que hay aproximadamente 3,6 millones de donantes en España, que representan un 9% de la población. Más de 590.000 donantes han aportado casi 60 millones de euros en donativos. También sabemos que hay 4 millones de donantes puntuales, que si bien parece una cifra interesante, hay que decir que es de las más bajas en relación y en comparación con otros países de la Unión Europea. Dato muy importante, la cantidad media de aportación de un socio es de 130 euros al año, es decir, entre unos 10 y 15 euros al mes. Este dato es importante tenerlo en cuenta porque si decidimos lanzar campañas de captación de donantes, ya tenemos un baremo de lo que suele colaborar una media y a partir de ahí, a partir de esa media podemos elaborar proyecciones de en cuanto a qué cantidad de número de socios necesitamos para conseguir determinada aportación económica. Pero en términos generales, a pesar de los datos que estamos viendo, hay un consenso generalizado en entender que todavía en España falta una cultura de la colaboración. Estamos en un proceso de trabajarla. No obstante, tenemos un mercado amplio de donantes, por contra, al que podemos llegar a través de la sensibilización. O sea, hay muchas personas que posiblemente aún no han donado y que potencialmente podrían hacerlo. En todo caso, según datos de 2018, 9 de cada 10 españoles han colaborado alguna vez. De esta colaboración, un 41% nunca ha colaborado económicamente, un 86% ha colaborado ayudando en alguna ocasión. Esto quiere decir, cuando hablamos de colaboración, esto es muy amplio, puede ser una donación, una donación de alimentos, donación de especias, firma online, a esto también se le considera donación, eh, colaboración, perdón. Y luego 55% han colaborado económicamente en alguna ocasión. Es decir, hay un 41% del mercado que aún podemos explorar porque no han colaborado aún. En cuanto a la evolución de las donaciones, a pesar de todo, la evolución ha sido positiva. Desde hace años ha habido un aumento de las donaciones del pequeño donante, donaciones privadas, tanto a nivel de socio colaborador como a nivel de donaciones puntuales. Y este crecimiento sostenido se ha venido viendo desde 2006 hasta la actualidad. Y otro elemento muy importante en la evolución de las donaciones es que está muy influido por la confianza, que es el principal motivo para decidir colaborar con una ONG. Entonces, si ahondamos más en el tema de la confianza, ¿cuáles son las motivaciones que encontramos para colaborar? Recordemos que todo esto son datos extraídos de los estudios que se han realizado. Motivaciones para colaborar: la notoriedad de nuestra entidad, solidaridad o empatía es un elemento muy importante, es decir, sentir empatía por nuestra causa va a ser básico y vamos a poder generar empatía con un mensaje que realmente explique y justifique en nuestra misión y visión y los resultados conseguidos con X proyecto. Ética, valores, todo lo que tiene que ver con la justicia, igualdad social, un 32%, cercanía, un 11%, cercanía y también que al final tiene que ver mucho con la empatía y autoestima 8%. O sea, estos son, digamos, la motivación de un donante habitual. Y la prescripción, que quiere decir recomendación de un tercero. Ahora, los motivos para no colaborar. Aquí es muy importante ver este dato. Un 44% no colabora por un tema de desconfianza. Volvemos al tema de la confianza. Mientras más reconocidos somos como entidad
más transparentes y mejor comunicamos nuestra causa, más posibilidades de conseguir donaciones. Esto al final se reduce a una sola palabra: branding, tener reconocimiento de marca. En cuanto a otros motivos para no colaborar, no puedo permitírmelo, es un no muy habitual. En todo caso, cuando aplicamos técnicas de marketing y técnicas de copywriting, de escritura persuasiva, tenemos que ir destruyendo estos no. Al final, cada no es como una puerta que debemos abrir para anular ese no. Esto al final es muy propio de cualquier proceso de venta. Colaboró de otro modo, es responsabilidad de otros, otras prioridades o, bueno, un porcentaje muy reducido piensa que no hay necesidad de colaborar. Entonces hay dos elementos muy importantes: desconfianza y un tema de no poder permitírselo, que vamos a encontrar muy a menudo. Si vencemos la desconfianza, hemos ganado prácticamente grandes posibilidades de conseguir más donaciones. Es decir, trabajar la marca, la comunicación y luego, obviamente, en función de las circunstancias, puede que los temas económicos, crisis, puedan afectar un poco, pero aquí es donde es muy importante trabajar en base a la justificación de nuestra causa para generar empatía. Según los datos recogidos por el perfil del donante de la Asociación Española de Fundraising, aquí tenemos datos que son muy reveladores de cuáles son los colectivos que más preocupan a los españoles. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque debemos entender este perfil para saber cómo mostrar nuestro mensaje. Por ejemplo, los temas de infancia son temas que preocupan mucho y generan mucha solidaridad: ancianos, enfermos, personas que padecen cualquier tipo de enfermedad, apoyo a mujeres, y vemos que se va disminuyendo el interés en otro tipo de animal, en otro tipo de proyectos sociales como protección de animales, discriminación, personas que viven en países en desarrollo, inmigración y víctimas, por ejemplo, adicciones, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Si nuestra causa estuviese ubicada en esta área, sabemos que tenemos un reto mayor en cuanto a comunicar y sensibilizar. Si nuestra causa está ubicada en una de estas áreas, sabemos que hay, al final es como una serie de valores sociales donde se le da más peso a determinadas problemáticas que a otras. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, que además está muy bien trabajado por grandes entidades, como puede ser Greenpeace. Además que encaja muy bien en todo lo que tiene que ver con el discurso de la sostenibilidad, que es muy aceptado a nivel social y que se entiende como una lucha colectiva de todos, ¿no? Entonces es importante ubicar nuestra causa y entender ese perfil del donante y estos intereses de la sociedad para entender nuestras dificultades o nuestras ventajas, en el sentido de que nuestra causa podemos entender si genera más rápidamente más o menos empatía. Colectivos a los que más se ayuda, aquí podemos ver enfermos, infancia, víctimas de catástrofes naturales. De hecho, sabemos muy bien que las donaciones suelen incrementarse de forma enorme cuando hay una catástrofe natural. Son momentos donde hay picos de donaciones muy importantes a nivel social. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque por un lado está las problemáticas que se consideran más importantes, pero este dato también es revelador a los colectivos a los que más se ayuda. Aquí en este caso, por ejemplo, temas de apoyo a mujeres o al medio ambiente representan un menor porcentaje. Y bueno, ¿qué situaciones generan sensibilidad? Aquí podemos ver que un 37% está comprometido con los países pobres. Aquí además nos ofrece un dato muy importante de este perfil. Como vemos, la media es hombres y mujeres mayores de 65 años. Entendemos que ha habido, digamos, un cambio reciente en cuanto a qué temas sensibilizan. Un 33% se sensibiliza con el tema de la infancia. Aquí la media de edad baja un poco, entre el 45 y 65 años. 19% se moviliza por temas referidos a emergencias, catástrofes naturales. Aquí el perfil es mucho más joven y lo podemos ver perfectamente en el contexto de cómo todo el tema de la sostenibilidad es un tema que promueven muchas asociaciones donde hay perfiles de personas muy jóvenes, desde 25 a 44 años. Y 11% es un grupo reducido que trabaja en temas de defensa de derechos humanos y sectores marginados. Aquí la media de edad aumenta.
Y bueno, aquí vamos a ver parte de lo que es el perfil tecnológico del donante. Por un lado, en cuanto a aspecto sociodemográfico, está muy repartido 50% mujeres y hombres, suele ser un poquito más mujeres, pero realmente está muy equilibrado. Sabemos que su nivel económico y formación, nivel económico medio alto y formación superior a la media, personas con estudios. En cuanto al perfil tecnológico, y esto es muy importante porque todo lo que son las estrategias de marketing digital, que al final son un mix con el marketing tradicional, adquieren mayor importancia hoy en día. Perfil tecnológico, 59% o más forman parte de alguna red social, 33% interesado en recibir información a través de alguna red social sobre temas de responsabilidad social, sobre temas de solidaridad y una alta penetración del móvil, es decir, el perfil tecnológico del donante es altamente digitalizado. Por tanto, es un mayor motivo para estar en los canales digitales y comunicar nuestra causa. Y en cuanto a consumo de medios, 40% son lectores de periódicos locales. Finalmente, aquí hay otros datos muy importantes que tienen que ver sobre todo con los socios colaboradores, es decir, aquellas personas que colaboran con nuestra entidad a través de domiciliación, de un pago domiciliado. Según los datos, esto es una media global, la media de vida de un socio una vez que se da de alta como socio en nuestra entidad es de 8 años. Aquí obviamente debemos valorar mucho el tema de la fidelización, es muy importante porque es mucho más costoso adquirir un nuevo socio que mantenerlo, fidelizarlo. Un 29, o sea, un casi un 30% lleva más de 10 años colaborando y 49 años es la media de edad, ¿vale? Esto es en base a los datos a nivel nacional. Obviamente esto puede variar mucho en función de nuestra entidad. Por ejemplo, hay entidades de amplio recorrido que tienen problemas porque su base de datos está muy envejecida. Esto puede ser algo positivo porque todo lo que tiene que ver con herencias y legados puede ser un canal muy interesante para explorar y con muchas garantías de éxito. Pero por otro lado, son entidades que se preocupan porque necesitan renovar esa base de datos con perfiles más jóvenes, con nuevos colaboradores. ¿Vale? O sea, al final sobre esto lo que quiero transmitir es que hay una gran diversidad y cada quien, una vez que haga un análisis interno de la entidad, del capital social, de cómo ha evolucionado los socios, los donantes, las alianzas estratégicas, podrá entender mejor cuáles son estos datos dentro de su entidad, es decir, cuál es la media de vida de los socios colaboradores, y cuántos años llevan colaborando de media y la media de edad, si son más mujeres que hombres, si es a nivel nacional, en qué regiones se colabora más. Todo esto serán datos fundamentales para luego tomar decisiones estratégicas sobre a qué segmento vamos a atacar en una estrategia de marketing de fundraising y cuál va a ser el mensaje. Finalmente, ¿qué podemos resumir? Están en las donaciones pequeñas, necesitan muchos socios para conseguir que sea importante la aportación global, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Los socios colaboradores ofrecen mucha estabilidad a una entidad a nivel financiero, pero debemos pensar en grande. Debemos tener la posibilidad de generar planes de captación de fondos de pequeñas donaciones o socios colaboradores que sean escalables, que crezcan y sobre todo con un plan de fidelización muy potente. ¿Cómo los podemos adquirir? Hay distintas formas de llegar al pequeño donante. ¿Cuáles son los canales más usados? Face to face, que puede ser muy costoso para una entidad pequeña. Telemarketing, mucho más accesible. Campañas digitales, campañas en medios tradicionales, como puede ser TV, radio, a través de cartas personales. Otro elemento fundamental, la fidelización, que he ido mencionando, pero siempre enfatizo mucho porque, como he repetido en algunas ocasiones, es mucho menos costoso retener a un socio ya adquirido que el costo de adquisición de un nuevo donante, ¿vale? Luego, es muy importante planificar e invertir, atrevernos a invertir. Tenemos que invertir, pero obviamente de manera organizada. Así que tenemos que planificar para desarrollar estrategias de fundraising que sean viables para nuestra entidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que se ajusten a nuestros recursos humanos, financieros y técnicos. Por otro lado, es muy importante
Y no olvidar los aliados claves, nuestros voluntarios, nuestra junta de socios o patronatos, patronato o las empresas o fundaciones. Y dentro de los voluntarios, aquí faltaría incluir los recursos humanos de nuestra entidad también. Pero los voluntarios y digamos ya no solamente los voluntarios, sino nuestros seguidores de redes sociales, todo ese capital social que tenemos a nivel digital, tenemos la gran ventaja que ya están sensibilizados y pueden ser a su vez fundraisers, dar adelante, el paso adelante para hacer iniciativas solidarias y captar fondos para nuestra entidad. Luego tenemos a la Junta de Socios o Patronatos que nos puede ofrecer aliados claves también muy importantes de su red de contactos. Y por supuesto las alianzas estratégicas con empresas o fundaciones para desarrollar distintas campañas como puede ser marketing con causa o matching gift. En todo caso, tenemos a nuestra disposición estos estudios de donde he sacado y extraído los datos de la colaboración de los españoles con las entidades no lucrativas de 2018.